que las personas que más te van a decir que no o que no están de acuerdo con tu idea es tu familia y son tus amigos. Y ahí es donde empieza la primera prueba, ¿no? ¿Sabes qué es bien importante, Jesús? De estar en los lugares en donde tú se hacen que aprende. Así te digan 100 personas que no y tú crees en ti y en tu idea y te sientes preparado para luchar por ella, pues va, retroaliméntate, sí. Oye, yo termino que esto, oye, el otro sí, retroalimenta tu idea de los demás, sí, pero cree en ti. Emprendiendo con Celia Martínez. Celia, muchas gracias por recibirnos. Encontraré. Hablar de emprendimiento es hablar de desarrollo personal y profesional. Para ti, ¿qué es emprender? Para mí emprender es un acto de valentía, totalmente. Yo creo que es cuando no tienes certeza de nada. Es muy padre porque en el emprendimiento aparentemente tú tienes el control de las cosas. Sin embargo, al principio que piensas eso es bien difícil porque las cosas empiezan a haber obstáculos, empiezas a darte cuenta que emprender, pues no precisamente eres tu propio jefe, como todo mundo decimos, que tienes más tiempo disponible, al contrario, creo que trabajas más que si no eres emprendedor. Y realmente creo que los emprendedores tenemos una madera muy especial, una madera de no rendirte, tienes resiliencia y sobre todo tienes que estar consciente de que el crecimiento personal tiene que ir de la mano. O sea, si no tienes ese crecimiento personal aunado al tema del emprendimiento, va a ser muy difícil que puedas prosperar, que puedas llevar un liderazgo firme, que puedas llevar a tu equipo a un siguiente nivel, cuando la parte humana la dejas a un lado. Entonces es bien importante como emprendedor tener en cuenta pues ese todo, ¿no? La familia afecta, beneficia, impulsa. ¿Cómo para ti tu familia fue un ejemplo? ¿Eres la primera empresaria en tu familia o ya había empresarios en tu familia? ¿Cómo es que juntan esta parte? Y además, con una historia muy bonita que es un negocio familiar. Sí, mira, hay una estadística, inclusive ahorita no recuerdo dónde, pero si la googlean, en donde dice que las personas que más te van a decir que no o que no están de acuerdo con tu idea es tu familia y son tus amigos. Y ahí es donde empieza la primera prueba, ¿no? Antes de emprender, les empiezas a platicar a tu familia, a tus amigos y piensas que se van a arreglar por ti y es como, híjole, ¿estás seguro? Hijo, piénsatelo bien. ¿Y por qué mejor no haces esto? ¿Y por qué mejor no haces lo otro? En mi familia hay mucho emprendimiento, hay empresarios. Vengo de una familia, yo creo que empresaria, desde tíos, tías, papás, todos son empresarios. Entonces, creo que al final crecí desde chiquita así. Yo me acuerdo desde chica haber acompañado a mi mamá siempre a su trabajo, como ahorita están mis hijos aquí también. Eh, pues creces en ese ambiente, ¿no? Creces, empiezas a verlo de manera natural y pues mis papás son los que fundaron la constructora y pues al final también yo crecí viéndolos pues en sus altas, en sus bajas, en sus resiliencias, en sus frases de vamos a salir de esta, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos mientras estemos juntos? Y pues bueno, empiezas a crecer con esa fuerza. La parte de ser mamá, ser emprendedora, ser esposa, ser empresaria, ahora servidora pública, ¿cómo es que uno puede llegar a darse el tiempo para que esto sea exitoso y al mismo tiempo se mantenga un equilibrio? Porque cuando una empresa, en ocasiones nos hacemos workaholics o estamos mucho en la parte de política empresarial, pero a veces uno descuida ciertas esferas de la vida. Sí. ¿Cómo es que tú encuentras o buscas el equilibrio en tu vida día a día? Fíjate que
El tema del equilibrio es muy ambiguo porque tienes que estar consciente que no vas a poder estar al 100% en todas las áreas. O sea, Yeah. a ver si no me malinterpreto. Tienes que estar consciente, más bien, de que a lo mejor te vas a perder ciertas cosas con tus hijos, ciertas cosas en algunas citas o en el tema social o en el tema de tus amigos, por dedicarle tiempo a tus hijos, por dedicarle tiempo a tu emprendimiento, por dedicarle tiempo a tu trabajo. Sin embargo, siento que la clave de todo está en que en el lugar donde estés y en ese momento en el que estés, ya sea con tus hijos o donde sea, des tu 100. O sea, que sea más tiempo de calidad que de cantidad. Y siento que eso me ha servido muchísimo como para no sentir esta culpa que luego a veces sentimos las mamás cuando estamos, pues participando en muchas cosas. Y sin duda necesitas una red de apoyo. Necesitas, necesitas tus papás, necesitas a tu esposo, necesitas a tus amigos, una red de apoyo en la que puedas también hacer todo lo que quieres. Y aprender que uno tiene que pagar el precio, porque es a veces un poco criticado al tema de que un empresario o una empresaria pues se pierde estos momentos, pero pues detrás hay mucho trabajo de por medio, donde familias dependen de uno, donde ya el proyecto deja de ser solo de ti mismo, ya tienes alrededor proveedores, clientes, toda la parte de los colaboradores que se están desarrollando contigo, y sobre esa parte un poco de tu vida profesional, cómo es que pasas de ser mamá, emprendedora, empresaria y ahora servidora pública. Pues mira, las transiciones, yo creo que no te das cuenta realmente cuando dices, ya pasé de emprendedora a empresario. Ya pasé, o sea, realmente es un proceso en el que de repente estás dentro de todo ese, como de esa carrera y que dices, le voy a echar muchísimas ganas y entonces empiezas a capacitarte más y empiezas a ver tus áreas de oportunidad y empiezas a decir, creo que si hago esto puedo profesionalizarme más y así. Y de repente volteas y dices, híjole, o sea, ya no estoy acá, ¿no? Haces una valoración y una aceptación y dices, todo el camino que he recorrido me ha llevado hasta aquí. El ser mamá, sin duda, pues yo creo que es de las tareas más, pues yo la verdad lo considero de las más difíciles. Muy retador, porque al final, pues también volvemos a lo mismo, ¿no? Ese crecimiento personal que debes de tener. Y pues ahora como servidora pública, la verdad es que ha sido un nuevo reto. O sea, nunca había estado dentro del sector público. Sin embargo, pues ha sido una experiencia en el poco tiempo que llevo muy, muy enriquecedora, de mucho valor. Y realmente creo que todas las personas, ya sea de poquito o en grande, nacimos para servir de alguna forma. El miedo y la incertidumbre siempre van junto con la valentía y la preparación. ¿Cómo Celia Martínez convive día con día con el miedo y la incertidumbre? Porque como emprendedor, emprendedora, tomar decisiones, dar ese salto al vacío, a veces no es fácil. Porque pierdes comodidad, pierdes el equilibrio, pero ganas algunas otras bondades que cuando uno lo está trabajando se puede conseguir. Tú convives con el miedo y la incertidumbre. Híjole, la verdad yo creo que más que la incertidumbre, Jesús, el miedo ha estado muy presente en mi vida, ¿eh? O sea, te puedo decir que el miedo también ha venido acompañado de mucho el síndrome del impostor, ¿no? De decir, híjole, realmente esto me está pasando a mí, y si todavía no me merezco esto, y si todavía, y a mí me gusta ser como bien abierta en estos temas, Jesús, porque luego a veces cuando nos escuchan, la gente dice, es que yo he pasado por eso, es que yo siento eso, o sea, me está yendo bien, estoy empezando a subir, no sé qué, pero hay algo que me hace que no me la crea. Hay algo que hace que siento que me falta, que no me lo merezco, porque tendemos mucho a compararnos, ¿no? Entonces volteas allá y dices, no, pero es que ya esto, ¿no? Entonces, y la verdad, hay una frase que
es totalmente real. O sea, si tienes miedo, hazlo conmigo. O sea, realmente, yo soy una persona que pues he padecido mucho tema de ansiedad y muchas veces en temas de conferencias, en muchas situaciones, o sea, justo cuando estoy saliendo o inclusive ahí he estado en momentos de una crisis, sin embargo dices, o sea, tienes dos opciones, dices, o me bajo o le sigo, ¿no? Y al final, cuando creo que este sentimiento te ayuda a vulnerarte y te ayuda como a demostrar lo que eres. Y cuando de repente termina alguna conferencia o alguna plática o algo, se acercan personas y te dicen, oye, es que no me sentí súper identificada con esto, es que no es que, y ahí es cuando dices, vale la pena vencer el miedo, vale la pena vencer todo lo que estoy venciendo, porque al final pues se trata de esta red, ¿no? De impulsarnos, de inspirarnos y de aprender unos con otros. Uno en ocasiones cree que es el capitán del barco, pero se da cuenta que es un pasajero más y que en ocasiones nos toca ser instrumentos de inspiración, de adaptación, de cambio, de mejora. Cada que tú sales a dar una conferencia, se les dedica a la parte de conferencias, coaching, mentoreo, además de una gran gama de estudios que tiene. ¿Cómo sientes esa parte cuando tú eres instrumento para los demás? Servir hoy en día es parte de tu vida y estar del lado del servicio público con una mentalidad empresarial, creo que abona muy bien porque ahí es cuando puedes ver que los programas pueden funcionar, cuando puedes ver datos que realmente impacten en la sociedad y que no sea un programa más para un beneficio propio. Sí. ¿Cómo es que como instrumento? Esa es una gran pregunta, Jesús, y creo que todos los puntos que abordaste son bien importantes. Para empezar, en el tema del liderazgo, como dices tú, o sea, piensas que uno es el que lleva el marco, uno es el que... Y pues sí, o sea, te toca dirigir, ¿no? Pero realmente al principio, yo tengo una experiencia personal muy fuerte en este sentido, en el que yo decía, se tiene que hacer esto, se va a hacer esto, y no sé qué, y de repente empiezas a darte cuenta que no funciona así. Empiezas a darte cuenta que más bien, o sea, se enriquece todo con la opinión de los demás. Y mi papá siempre me decía, hija, pregúntale a los trabajadores, pregúntale a tu equipo, ellos saben más porque ellos son quienes lo ejecutan. Tú eres la que dirige la decisión, pero al final se tiene que enriquecer con todos. Entonces, ese fue un proceso. Y realmente ahorita esta parte que mencionas, sí es bien importante esta perspectiva, como dices tú, o sea, de venir del sector privado al servicio público, es una combinación, yo diría, muy poderosa, porque te da justo esta perspectiva, ¿no? De haber también estado del otro lado al 100% y de decir, no, es que si me voy por aquí, esto puede sumar más, esto puede tener mayores beneficios, esto puede ser, empiezas a verlo más como una colaboración, ¿no? Más que una imposición. Cuando hablamos de empresa, hablamos de política. Cuando hablamos de política, se habla de empresas, se habla de sociedad. Para ti, la política empresarial, ¿qué es? Y al mismo tiempo, ¿cómo te fuiste desarrollando? Porque en las relaciones públicas, y normalmente lo decimos, es parte elemental si uno quiere crecer. ¿Cómo empezaste en el sector político empresarial y las relaciones públicas? El tema de las relaciones públicas es como sembrar y cosechar. O sea, es de mucha paciencia. Es, ¿sabes qué es bien importante, Jesús? De estar en los lugares en donde tú seas el que aprende. Para mí eso fue fundamental. O sea, empiezas a ir como a tipo de networking, empiezas también a hacer prueba y error y todo, y te das cuenta que lo más valioso no es estar donde tú seas el mejor, donde tú seas el más pregón, donde tú seas el que sepas más, sino que los que te rodean realmente sean los que saben más. Y creo que
el aprender de esas personas ha sido bien valioso en mi camino, pero sobre todo tener como esta, pues quizá como esta sencillez o humildad de decir yo vengo aquí a aprenderte, ¿no? Esa sensibilidad de apertura. Sí, esa sensibilidad de apertura, porque te juro que ha habido mesas en las que yo digo, de repente empiezo a repasar y digo, no, o sea, realmente el estar aquí es una oportunidad y, y sí me pongo nerviosa. Y sí digo, híjole, ¿qué tal que si yo lo que yo digo es una tontería? Porque te das cuenta que son personas muy preparadas y eso a ti te anima a decir, bueno, pues entonces me voy a preparar más. O al mismo tiempo, perdón, o al mismo tiempo los que no están tan preparados y a lo mejor están vendiendo humo, decirlo, oye, sí, hay una responsabilidad. Porque completamente. Así como hay maestros, hay coaches, hay doctores, ahí es de empresarios a empresarios. Completamente. Empiezas a identificar eso también, ¿no? Y empiezas a darte cuenta, eh, pues, de estas personas de valor y también esas personas que saben mucho y que están dispuestas también a jalarte, o sea, por eso creo que es una cadena de favores, ¿sabes? O sea, yo también a veces a personas que veo que vienen en ese camino de lucha y en el que yo alguna vez me vi preguntando, queriendo aprender, queriendo estar, queriendo participar y que ves que les cuesta trabajo y que ves que se animan porque quieren aprender, porque quieren crecer. Yo a esas personas digo, vénganse, o sea, porque alguna vez alguien lo hizo conmigo y eso me ayudó a crecer personalmente y profesionalmente. Me encantó el tema de es una cadena de favores, es muy cierto. Y al mismo tiempo uno tiene esa responsabilidad de ser auténtico, de hablar con la verdad, de tener ética y al mismo tiempo tu personalidad uno la va cambiando, pero la esencia no. En esta parte, personas que tú recuerdes que te hayan impulsado, que te hayan marcado de por vida por este tipo de características y que a día de hoy digas, wow, qué bueno que me las encontré en el camino. Alguien que recuerda eso. Híjole, Jesús, es que tengo muchísimas personas. De verdad, creo que me siento muy afortunada en ese punto. Pero lo buscaste y lo trabajaste. Sí, pero yo creo que si inclusive mencionar algunas, no quisiera que otras se sintiera porque no las mencioné, pero te puedo decir que son personas muy valiosas, o sea, son empresarios muy valiosos y empresarias, son líderes de opinión, pero realmente líderes de opinión que son preparados y que inclusive yo agarraba mi celular y a la fecha lo hago, agarro mi celular y apunto términos y apunto palabras que todavía no sé, que todavía no entiendo y que me voy a investigarlas porque yo digo, algún día quiero hablar como esa persona, algún día quiero expresarme como esa persona, algún día quiero tener todo su conocimiento como esa persona, pero realmente, líderes de organismos empresariales, inclusive amigas o amigos, o sea, realmente ha sido mucha gente y muchas personas las que han dicho, vente, yo creo en ti, o sea, inclusive ahorita, como estoy como servidora pública, es igual, o sea, yo veo esto en ti y veo que tienes mucho, coge muchas ganas, vente, o sea, entonces creo que aquí el secreto está. Luego a veces, ahorita hablas de la incertidumbre. Lo que más queremos los seres humanos son certezas. Y el tema de la certeza es bien difícil porque el buscar la certeza y no tenerla te genera ansiedad y entonces empiezas a sobrepensar y se va haciendo una cadenita, la verdad, que en vez de sumarte, te va gastando y te va mermando. Entonces, aquí es bien importante, yo me acuerdo que justo cuando estaba queriendo buscar un nuevo reto, a principios de este año, fíjate qué curioso, yo dije, necesito poner un nuevo reto. Y todavía no sabía que iba a ser estar en Colón. Y entonces le dije a la persona que nos hace la empresa todo el tema de reclutamiento, que les hace todas las pruebas psicométricas, y le dije, oye, hazme unas pruebas psicométricas. Nunca en mi vida había visto, o sea, tenido yo pruebas psicométricas. Le dije, quiero saber dónde estoy, o sea, porque, pues sí, te empiezas a relacionar en un medio en el que, ay, eres una fregona. Ya tienes ceguera de ayer. Exactamente, o sea, es como, y yo me quedé pensando, dije,
¿y si realmente no soy tan fregona como que pienso que soy, ¿sabes? Entonces, como que dije, amo las pruebas psicométricas. Empecé a leer muchísimo, empecé a leer como un libro cada 15 días, inclusive todavía sigo con eso porque vi el efecto que tuvo en mí. Cuando me llegan los resultados, yo le dije a esta persona, o sea, sí vi unas cosas increíbles que dije, sí soy, y en otras le dije, oye, no está mal, o sea, de que no tiene un margen de error esto, y sí, o sea, la verdad, una persona muy, muy profesional, mi mentora, y me dijo, no sé, realmente estas son tus áreas de oportunidad. Entonces fue bien difícil. Quitarnos el ego y buscar el eco. Justamente, fue bien difícil decir, oye, no, pero, y yo la trataba de convencer, y yo, no, es que, mira, yo así, me decía, sí sería, ok, pero esto y esto. Entonces, el reconocer y decir, tengo que aprender de esto, Claro. tengo que cambiar esto, fue un verdadero reto. Entonces, regresando un poquito a la pregunta, aquí lo más importante siempre es como prepararnos y estar preparados para cuando llegue la oportunidad. Tú rétate a ti mismo, incomódate, cuáles son mis áreas de oportunidad. Oye, a mí lo que me pasó fue, el año pasado casi no leí nada. Entonces dije, no quiero que me pase esto este año. Un libro cada 2 semanas, cada 3 semanas. ¿En qué momento? No lo sé. En vez de prender la tele, en vez de ver el celular, en vez de esto, o sea, me pongo a leer. Ay. Y las oportunidades llegan, porque empiezas a cambiar tu mentalidad, empieza a cambiar todo y es cuando llegan esas oportunidades. Tu energía, la gente lo percibe, la misma luz con irradia cuando uno se siente poderoso porque el conocimiento es poder. Decía mi padre que el que tiene pena de hambre se muere. Y hay veces que los propios emprendimientos que menos imaginamos son los que más nos dan. Y a veces uno quisiera tener el título de tal puesto en tal empresa, recibir siempre los aplausos. Y cuando menos nos damos cuenta, a la vuelta, a lo mejor vendiendo jugos, poniendo uñas, es cuando las cosas empiezan a funcionar mejor. Cuéntanos un poco de ello. ¿Cómo fue dejar la pena? Híjole, dejar la pena. ¿Sabes qué? Que hay una frase que a mí me gusta mucho de escoge tu difícil. O sea, es difícil quedarte callado, es difícil. ¿Por qué? Porque después te vas a arrepentir. Y vas a decir, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera preguntado? ¿Qué hubiera pasado? Y vas a sufrir. Y vas a decir, uy, ¿por qué? ¿Por qué no le pregunté? Y luego también es difícil agarrarte a valor y tener esa valentía de decir, oye esto, oye lo otro, oye aquello. Entonces, es como, a ver, las dos cosas son difíciles. Aguantarte la pena o decidir ser penoso y no arriesgarte, porque de las dos formas, en algún punto vas a sufrir. Pero siempre tienes que decidir cuál de esas dos que son difíciles te puede llevar a un siguiente paso. Y pues sí, me estoy muriendo de pena, mi corazón está a 1000, pero yo le tengo que preguntar, pero yo me tengo que animar, pero yo me tengo que arriesgar. Y ahorita que sacas ese tema de las uñas y todo, creo que al final es como yo les decía a los chavos ese día, ¿no? En la conferencia, o sea, muchas veces pensamos que el tener un título, en decir, soy esto, soy aquello, sí, pero de repente volteas aquí, o sea, en ti misma o igual te estás viendo en el espejo y dices, a ver, Celia, o sea, a mí me pasó de decir, hacia dónde quieres ir? ¿Estás tratando de cumplir las expectativas de los demás? ¿O estás cumpliendo tus sueños o tus propias expectativas, no? Es como cuando dicen, pues, ¿qué es el éxito? O sea, el éxito es bien diferente para todos. Claro. O sea, el éxito es la definición de éxito. Cada quien tiene su propia definición, ¿no? Claro. Es por ahí más o menos. Decía mi abuelo que más vale una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunta. Digo, de manera muy directa, ¿no? Como eran los abuelos. Para terminar y concluir esta gran entrevista, 3 consejos, 3 tips que a ti te han funcionado
y que le pudieras decir a a esta futura generación de empresarios y empresarias, sin importar las edades, tengan 18, 23, 40, 65. Totalmente. Hay historias que a unos les llegan tarde, como el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, y hay jóvenes que a los 17, 18 son brillantes y ya hicieron un alimento. A cada uno le llegan 3 consejos que les quieras decir. 3 consejos. Prepárate, o sea, prepárate con las herramientas que tengas. Si no tienes para estudiar una maestría, si no tienes para estudiar un diplomado, actualmente tenemos muchas herramientas. Tenemos YouTube, tenemos podcast, obviamente, como dices tú, o sea, hay que filtrar bien la información que escuchamos, hay que tener cuidado con las personas que escuchamos y que creemos, y aunque creamos en lo que dicen esas personas, tener nuestro propio criterio, ¿no? De decir, esta persona me gusta cómo habla, pero en esto no coincido tanto, ¿no? Prepárate, lee, o sea, creo que los libros son la mejor herramienta. Aprende, o sea, otro consejo que yo te puedo decir es, no te creas el sabelotodo, la sabelotoda, porque no lo somos. Realmente cuando empiezas en este camino del aprendizaje y del crecimiento, te das cuenta que queda un mundo eterno por descubrir, por aprender, y mientras no tengas como esa apertura, como bien decías tú, va a ser bien difícil. Entonces, rodéate de personas, es como dicen, si tú estás en la mesa y tú eres el que sabes más de todos, estás en la mesa equivocada, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una gran lección en mi vida, estar con personas a las que les aprendo y a las que de verdad, cuando estoy ahí digo, híjole, o sea, que me falta mucho, ¿no? Y número 3, creo que creer en ti. O sea, de verdad esa frase, Jesús, yo creo que está bien trillada. Sí. O sea, de que dicen, cree en ti. Y tú dices, híjole, pero es que realmente si nosotros nos damos cuenta, creer en nosotros mismos es lo que te va a dar el empuje de, así te digan 100 personas que no, y tú crees en ti, en tu idea, y te sientes preparado para luchar por ella, pues va, retroaliméntate, sí. Oye, yo termino que esto, oye, el otro sí, retroalimenta tu idea de los demás, sí, pero cree en ti, ¿no? Tú mencionas el síndrome del Impostor. ya para cerrar, yo creo que para toda la gente que nos está escuchando y la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, ¿qué es el síndrome del impostor y cómo es que tú descubriste ese término y cómo dijiste, órale, sí, lo estoy haciendo también? Sí. Pues al final es sentirte una impostora, o sea, es sentir que lo que estás haciendo no, no estás preparado para eso, ¿no? O sea, a mí me pasó mucho por el tema de conferencias, o sea, que de repente en foros veías a personas, pues ya, con muchísima más trayectoria, con muchísima más experiencia en tema de conferencias, y yo decía, o sea, yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y antes, hace mucho tiempo, sí era como de que no, es que yo no, o sea, yo no me merezco estar, ¿qué tal que si descubren que no soy lo suficientemente buena? Un autosabotaje. Un autosabotaje. Entonces, el síndrome del impostor se trabaja, pues, preparándote, o sea, preparándote y sintiéndote segura de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir. Y eso nos pasa muchísimo, inclusive nos pasa más en las mujeres, ¿sabías? Pero como el 80% de los seres humanos hemos vivido el síndrome del impostor de alguna forma. Ya algo que me te lo exacto. Sí, no, está bien. Hablaste de libros, ¿cuál es el libro que más te ha impactado y por qué recomendarías ese libro? Hay muchos, pero créeme que de los últimos que se volvieron mi top 3, o sea, que de hecho le dije a mi hija, lo tienes que leer, o sea, se llama Let Them, de Mel Robbins, Let Them. O sea, ahí dice como el arte de aprender a soltar, pero realmente te voy a decir algo muy chistoso, se los voy a confesar, hace como 10 años que empecé a ir a terapia. Me acuerdo que un día mi psicóloga como que me trataba de decir ciertas cosas así como para que yo les entendiera, y un día se desesperó conmigo y me dijo, Celia, entiéndelo, el mundo no gira en torno a ti. Entonces fue así como,
porque realmente te das cuenta que lo que hacen los demás no tiene que ver contigo, ni bueno, ni malo, ni nada, o sea, y realmente lo que hagan los demás, pues es lo que son ellos, es lo que creen ellos, pero al final, o sea, tú tienes el poder de cómo te sientas tú mismo. Es un librazo, de verdad. Ya lo escucharon, ya lo vieron. Celia Martínez del Todo, gran empresaria, gran mamá, gran emprendedora y estoy seguro que gran servidora pública. Gracias. Este tipo de espacios nos ayudan a conectar, a concientizar y a ver que sí está difícil, porque si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero con lo que me quedo el día de hoy es prepárate, cree en ti mismo, no dejes de moverte, porque eso es importantísimo. Rodéate de personas que sepan más que tú y no dejes de ser tú, siempre con la intención de mejorar. Emprendiendo con Celia Martínez Store. Nos vemos en la siguiente.